Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar el siguiente caso clínico, en donde tenemos un paciente de 77 años de edad, de sexo masculino, que es dislipémico, sedentario y estresado. Tenía como antecedentes cardiovasculares una enfermedad carotidia leve. Una internación en agosto. El paciente concurre ahora a la guardia, lo que les voy a comentar, en enero de este año, y tenía una internación en agosto del año pasado por unidad de dolor de pecho en nuestra institución, el cual había sido estratificado con un ecoestrés negativo. Cirugías de tobillo y de vesícula y además una hiperplasia prostática benigna, y venía medicado con rosuvastatina 10 y con tamsulosina. El paciente entonces concurre a la guardia en realidad comienza con un dolor torácico en la casa, centro esternal opresivo de intensidad moderada, asociado a palidez, sudoración y vómitos. Esto ocurre a las 10 de la mañana y motivo por el cual consulta luego. Este fue desencadenado en clase funcional 4 en reposo, ¿sí? Es traído a la guardia por un familiar, que en este caso era el hermano y el cual es médico. Entonces, un poco los interrogantes que tenemos es si debería ser traído por sus medios o debería haberse llamado previamente al servicio de emergencias y posteriormente activarse el código IAM. Sí, se escucha. Como lo dijo Ignacio, tenemos un público bastante heterogéneo, tenemos incluso conectado a chicos que están en pregrado, por eso es importante por ahí, vamos a tratar de también discutir algunas cosas que son simples y le vamos a dar intervención a los panelistas que tenemos y también al doctor Mariani para que den su opinión. Digamos, la idea es que estos casos sean un poco interactivos y en algunos pasos nos vamos a detener para pedirles la opinión. No sé quién quiere contestar esta pregunta de ustedes. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores. La primera pregunta, uno instintivamente te diría, bueno, ¿dónde vivía el paciente? Digo, si vivía al lado del sanatorio, capaz que es más fácil cruzarse, Sí. tocar la puerta y Sí. se me duele el pecho. En general no pasa eso. No. Quizás para pensar ese tipo o las respuestas adecuadas a esa pregunta, y siguiendo un mensaje directo, sencillo, que se le da al público, al paciente, digo, cuando uno está con un paciente que ya tuvo un dolor de pecho, generalmente uno le dice, bueno, si le duele el pecho, haga tal cosa. Creo que la mayor parte de los médicos, me incluyo, hemos cometido el error de decir se viene rápido al hospital. Uh-huh. El problema de eso es que la mayor parte de las muertes vinculadas al infarto se da por fibrilación ventricular antes que los pacientes consulten. O sea, la mortalidad intrahospitalaria que mostraba Ignacio del 8% es de la gente que accede al hospital, pero la mortalidad comunitaria del infarto es bastante más alta y la mayor parte de las muertes son prehospitalarias por fibrilación ventricular. Por lo cual, en un sistema organizado y con acceso a servicios de emergencia, uno debería pensar que la mejor manera para acceder al hospital es a través del servicio de emergencia. Nuevamente, todos tienen condiciones, tiene que haber un acceso a un servicio de emergencia organizado que tenga un triage telefónico apropiado, de manera tal que el tiempo desde el contacto telefónico al primer contacto médico sea breve. No sé si Higinio, Marcelo. Sí, coincido totalmente y coincido también con el error que uno normalmente le dice como primera opción en la consulta, ¿no? Creo que la cercanía de donde viva el paciente es importantísimo y bueno, y confiar en este caso que lo traía un colega, calculo que tendría un nivel de alarma como para traerlo, ¿no? Como último comentario nomás, en Argentina menos de 1 de cada 5 pacientes ingresa por el sistema de emergencia, que sería, como estuvieron hablando, la vía ideal porque permitiría la rápida identificación y tratamiento de estas arritmias potencialmente fatales. Y por ahí otra cuestión es si en el mundo ideal estuvieran incorporados en un sistema de red la preactivación de la derivación oportuna a un centro con disponibilidad de hemodinamia
y la preactivación, es decir, avisar, mandar el electrocardiograma y coordinar para que el paciente entre de la ambulancia a la sala de hemodinamia, disminuyendo en media hora los tiempos de reperfusión. Así que eso sería el mundo ideal. Sabemos que estamos lejos de eso, pero sería la respuesta correcta. Y las recomendaciones de las guías son claras, digamos, enfáticamente te recomiendan llamar a un servicio de emergencias y no trasladar, pero digamos, estamos hablando de guías realizadas en países que tienen sistemas organizados. Yo creo que la realidad de las estadísticas que vos comentás nos habla de este problema que realmente muchas veces la gente no espera en la ambulancia porque la ambulancia no llega. Bien, bueno, continuando con el caso clínico, entonces el paciente se acerca a nuestra guardia a las 12:10 por este dolor que todavía persiste al momento de la consulta. 2:15 se realiza el primer electrocardiograma en donde se evidencia un supra del ST en cara inferior. Acá podemos observar un electrocardiograma en ritmo sinusal con un PR con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, un PR de 160, un QT de 360, 400 milisegundos, un eje desviado levemente a la derecha y sí un supra desnivel del ST de 2 milímetros en cara inferior con un infra del ST en cara anterior. Se activa el código IAM 12 y 19 y acá un poco nos planteamos cuándo y con qué antiagregante lo cargaríamos al paciente. ¿Sí? Nuevamente una pregunta para ustedes, para los expertos invitados. Paciente de 77 años, con un infarto, ¿cuánto tiempo de evolución? 2 horas. 2 horas. Más o menos. Hay que cargarlo. ¿Dónde lo cargamos? ¿En la guardia, en la sala de hemodinamia y con qué? Bueno, obviamente siempre, como todo, el tratamiento precoz ayuda al paciente. Nosotros estábamos acostumbrados a siempre tener un contacto directo con el hemodinamista. Yo llevo muchos años en el tema y bueno, esto ha ido modificando el manejo de los pacientes y como dijo Nacho al principio, el tiempo en todos los aspectos para llegar a la reperfusión es básico. Obviamente uno en los pacientes analiza un poco los antecedentes del mismo para saber el riesgo que pueda tener de un vaso o múltiples vasos y en general si uno puede consultar y decir la terapéutica con el hemodinamista, si los tiempos se cumplen, sería lo ideal. Yo creo que en estos casos uno opta por cargarlo a los 77 años con la doble antiagregación. Yo sugeriría prasugrel aspirina en principio, pero esto varía, depende de varios factores y muchas veces lo decidimos a veces en la sala de hemodinamia. No sé si nuestro invitado... No, sí. En general, con un infarto en curso, al menos la práctica que tenemos, el primer contacto es la aspirina 325 o 300, no hay 325 en Argentina, pero le damos 300 y le damos clopi. Una cuestión básicamente en nuestro caso de costos y de posibilidad de continuar después con el tratamiento. Usamos clopidogrel de rutina, salvo en algunos casos con mayor riesgo trombótico o con pacientes que ya venían tomando clopidogrel y trombosan un stent o algo así, pero en general usamos clopidogrel en dosis estándar 300. Nosotros en general tratamos de cargarlos con antiagregantes potentes, digamos, con prasugrel o con ticagrelor. Este paciente tenía 77 años, hubiésemos preferido evitar cargarlos con prasugrel, pero probablemente sí lo hubiésemos cargado con tica. El tica lo usamos mucho para cargar porque son 2 pastillas nomás y realmente es muy práctico cargarlos con ticagrelor. La pregunta es si conviene cargarlo en la sala una vez ya conocida la anatomía o lo cargas en la guardia. Yo creo que no sé si ustedes están de acuerdo, son los hemodinamistas, pero creo que no difiere mucho en cuanto al tiempo. Si los tiempos, como dice Higinio, se cumplen,
del código de infarto creo que no difiere mucho entre cargarlo en la guardia y en la sala, ya pudiendo hacer un diagnóstico de si el paciente tiene múltiples vasos y bueno, ahorrarnos obviamente un tiempo de espera para si hay que intervenirlo. No sé, su opinión. Yo pienso que en este caso, si uno no opta por el Parasugrel por la edad, con lo cual estoy un poco de acuerdo, creo que lo hubiera cargado en la sala. Y creo que no habría tanta diferencia por la edad del paciente usar clopidogrel o ticagrelor. Bien, sí, la mayoría en la práctica de los pacientes cuando trabajamos rápido lo cargamos en la sala. Realmente no hay. Si llega a haber una demora se lo carga en la guardia, pero generalmente lo cargamos en la sala. Bien, bueno, este paciente puntualmente se cargó la guardia con ticagrelor 180, aspirina 300 y una dosis de heparina de 5.000 unidades. Bueno, posteriormente entonces ingresa el paciente a hemodinamia, dosis media, en donde se realiza una cinecoronariografía, en donde en la primera imagen vemos la arteria coronaria derecha, que es una arteria de fino calibre, que es no dominante y que no tiene lesiones angiográficamente significativas, y del lado derecho tenemos las arterias coronarias izquierdas, en donde observamos un tronco coronario izquierdo que es de grueso calibre, pero es corto en cuanto a la longitud y no presenta ninguna alteración. Después tenemos la arteria descendente anterior, que la podemos ver mejor en la imagen de arriba, en donde la DA es de moderado calibre, bastante larga porque llega hasta al ápex del corazón y tiene una lesión moderada en el tercio proximal de la DA. Y después observamos la arteria circunfleja, que es una arteria dominante, que además de dar la descendente posterior, da un ramo obtuso marginal grande, que podemos observar que está obstruido y que tiene un flujo timicero. Y en ese momento se interpreta como culpable del infarto. Acá se puede ver en una imagen estática mejor. Bueno. Señálalo con la flechita para los que Sí. están... Ahí. ¿Se ve ahí? Ah, acá. Ahí estaría la lesión. Bueno, se sigue en el mismo acto con la angioplastia, en donde bueno, podemos observar que se cruzan dos cuerdas, una a la circunfleja y otra al ramo obtuso marginal, y se predilata la arteria con un balón. Ahí podemos observar el balón inflado. Y después se procede, ahí podemos observar cómo se ve la obstrucción una vez dilatada la arteria. Y en la segunda imagen, la colocación del stent. Acá tenemos el resultado final de la angioplastia con la colocación exitosa del stent y se evidenció un flujo TIMI 3 posterior a esto. Bueno, entonces acá tenemos un tiempo de cuerda que fue a las 2:50 p.m. con un tiempo total desde el ingreso, o sea, de puerta, balón de 40 minutos. Entonces, como para resumir el caso clínico, el paciente ingresa por sus propios medios con un diagnóstico de IAM con elevación del ST, estaba hipertenso con el resto de los signos vitales estables y en el examen físico no tenía signos de insuficiencia cardíaca. En el laboratorio podemos observar que todas las enzimas, tanto convencionales como ultrasensibles, estaban elevadas. Una radiografía de tórax en un paciente en cama, por ende está algo rotada la placa, pero no tiene signos de hipertensión venocapilar, y un ecocardio que se hizo al día siguiente de la internación con una FEI del 50%, una hipoquinesia lateral y no mucho más de jerarquía para la edad del paciente. ¿Cuál de la doble antiagregación elegiríamos al alta? Bien. No, a ver, la pregunta es ¿qué esquema antitrombótico, qué doble esquema antiagregante elegiríamos? Este paciente ya se cargó con ticagrelor. O sea, me parece que... Sí, ya está cargado con ticagrelor, pero no necesariamente lo tenés que dejar con ticagrelor. Es seguro hacer el switch, o sea, uno lo puede cargar buscando el efecto terapéutico rápido y potente en el momento que tenés que hacer la angioplastia.
no necesariamente significa que el paciente tenga que continuar con ese tratamiento. Yo probablemente un paciente de 77 años, una angioplastia con un solo stent, quedó muy bien, probablemente le hubiese hecho el switch en la misma internación, hay que cargarlo con 600 miligramos de clopidogrel y lo hubiese dado de alta con clopidogrel probablemente, que creo que es más seguro para el paciente y más económico. No sé si opinan lo mismo. Sí, evidentemente este paciente es una cuestión de tiempo, cuando switcharlo a clop y aspirina, a lo mejor que lo que sucede es que tiene una lesión severa también en otro vaso. Moderada. Moderada, En la DEA. parecía más severa en la imagen de la descendente Moderada. anterior. El paciente, es cierto que también la valoración clínica es importante, un paciente que ingresa desde el punto de vista hemodinámico muy estable, digamos, viene con 60 latidos por minuto, no tiene taquicardia, más allá de la edad, que es el único factor de riesgo, no parece tener otro factor, el infarto fue tomado bastante a tiempo, un territorio chico, y bueno, y si no es severa la lesión en la descendente anterior, uno puede ser más conservador con este paciente y aplicar obviamente terapia de prevención secundaria muy agresiva. Pero la antiagregación con ticagrelor, todos sabemos que tenemos en nuestro medio también dificultades en cuanto al cumplimiento del paciente, a los efectos que puede tener con respecto a la disnea y al costo. Entonces, una vez que pase los 30 días, yo habitualmente uno se lo plantea en un paciente de no tan alto riesgo, el cambio de antiagregación. Yo tenía una pregunta respecto a la indicación. Nosotros en neuro está mediado por otros vasos. Ustedes en cardio, más allá del corazón. Nosotros el ticagrelor lo usamos cuando el paciente, además de enfermedad, tuvo un stroke, tiene enfermedad, digamos, extracraniana, enfermedad periférica y o coronaria. Entonces, este paciente, no sé si además de su síndrome coronario agudo, tiene concomitantemente alguna otra enfermedad aterosclerótica en otro vaso. Nosotros en neuro, ahí el ticagrelor lo utilizamos en comparación con el clopi. No sé si ustedes solamente se basan en costo, también estudiar otra parte más además del corazón. En realidad, te voy a contestar y también me gustaría que ustedes también opinen. Está tan demostrado que tienen que salir doble antiagregados y el beneficio que tienen en cuanto a reducción de mortalidad, infarto y stroke al año, que ese análisis en general no lo hacemos. Sí, eso después del año puede llegar a tener un valor. Después del año vos tenés que tomar la decisión de suspenderle o no la doble antiagregación. Entonces ahí probablemente hay algún tipo de evidencia de que pacientes que tienen enfermedad multiarterial en distintos territorios tienen más beneficio con la doble antiagregación prolongada que suspenderla. Pero en el momento agudo creo que no te inclina la balanza que tenga enfermedad en otro territorio, ni la decisión de doble antiagregar, ni con qué agente lo vas a hacer. Sí, coincido. En la fase aguda, la selección del agente está más vinculado por un lado a la estabilidad y a la velocidad del inicio del efecto, que el clopidogrel es una prodroga y más inestable, y es un poco menos potente sobre todo que prasugrel, y el riesgo de sangrado. Sumado a, te diría como comorbilidad más relevante que tengo para tomar decisiones sobre el esquema antiagregante, es que tenga fibrilación auricular o tenga una indicación de anticoagulación, en cuyo caso hay que reconsiderar toda la estrategia, pero en principio el riesgo, la selección está basada por un lado en el riesgo de sangrado, el riesgo trombótico inmediato, y como decía el doctor, que también lo consideramos el perfil de efectos adversos, el ticagrelor tiene la inconveniencia de que requiere 2 dosis diarias, y eso hace que en un paciente polimedicado como después de un infarto pueda tener algún impacto sobre la adherencia a mediano y largo plazo y los costos. Entonces, pero no, te diría que no es un factor de decisión en principio la presencia de enfermedad aterosclerótica en otros territorios.
Bien. Nosotros en principio utilizamos antiagregantes potentes o Prasu-Tica, Prasu como primera línea después del ISA-React, con excepción de pacientes que sean añosos, como este caso, bajo peso o antecedente ACV, que ahí entonces vamos por ticagrelor y clopidogrel en general lo estamos dejando relegado para pacientes que tienen o alto riesgo de sangrado o necesidad concomitante de anticoagulación, principalmente por fibrilación auricular. No sé si otro comentario más o continuamos. Bien. Ya termina. La medicación con la que se fue el paciente a la casa fue con aspirineta, con ticagrelor 90 cada 12, con bisoprolol 2,5, valsartán 160 y rosuvastatina 40. Nada más. Gracias. Este paciente, digamos, tuvo un final feliz, un paciente que no quedó con lesiones residuales, tenía un syntax residual 0, buena función ventricular, ingresó en KILIP-A y se mantuvo. Cumple criterios de alta precoz, supongo. ¿Cuánto tiempo estuvo internado? 48 horas. Javier, ¿cómo es el criterio de ustedes? Que tienen una alta demanda de camas, ¿cómo lo manejan? Gracias. Es una discusión larga. Hoy hemos consensuado, después de revisar evidencia o la poca evidencia que hay, que en pacientes con reperfundidos, con buena fracción de inyección, único vaso, como este paciente, lo estamos dando de alta entre las 48 horas del ingreso. Personalmente creo que es todo desafiante, todos los conceptos que hay que desafiarlo, incluso de las 48 horas. Que podrían ser pacientes que si no tienen arritmia en las primeras 24 horas, se podría pensar en alguna estrategia y tienen rápido acceso, se podría hasta repensar eso, pero le estamos dando el alta dentro de las 48 horas. Bien. Bien. Gracias, Luciana No, nada. Cabral. Felicitaciones.